¿Alguna vez has pensado cómo el celular, que supuestamente debería facilitar la vida, se ha convertido en un ancla que nos ata a una rutina automática y monótona? ¿No resulta curioso cómo una notificación o un deslizamiento en el feed pueden robarte horas que jamás recuperarás? Nos perdemos tanto en las pantallas que casi olvidamos cómo es vivir de verdad. Pero, ¿y si te dijera que existe una forma de cambiar esto sin tener que renunciar a todo o desaparecer del mapa? La alegría que tanto buscas no está en la cantidad de mensajes recibidos, sino en la manera en que eliges vivir cada día. Aunque parezca contraintuitivo, la solución no está en dejar de usar el celular, sino en usar tu atención de una manera diferente. El problema no es la tecnología, sino lo que dejas de hacer mientras estás atrapado en ella. La ley de la atracción, tan subestimada por muchos, puede ser la clave para este cambio. Cuando comienzas a enfocarte en lo que realmente importa, tu realidad cambia por completo. No se trata de algo mágico, sino de una elección diaria de vivir con más intención, con más presencia. Lo mejor de todo, no necesitas años para notar los cambios. Pequeñas acciones pueden traer grandes resultados. Imagina cómo sería pasar un día sin depender del celular para sentirte pleno. Respirar profundamente, sentir el aire llenando tus pulmones, disfrutar de los sonidos a tu alrededor, reír con amigos o perderte en una conversación auténtica. Parece algo distante, pero no lo es. Y cuando te permites experimentar esa alegría genuina, algo increíble ocurre. Te das cuenta de que el celular, antes indispensable, se convierte en solo un accesorio. Ya no lo necesitas porque estás lleno de vida. Hoy descubrirás cómo iniciar este camino. Te contaré una historia que podría cambiar tu perspectiva, mostrándote que la alegría no necesita buscarse en otro lugar. Ya está dentro de ti, esperando a ser descubierta. Si deseas vivir de una forma que haga que cada segundo valga la pena, sigue conmigo. Mateo miraba el horizonte a través de la ventana del autobús, pero sus pensamientos estaban muy lejos de allí. El celular, que antes parecía una extensión de su mano, ahora descansaba silencioso en el fondo de su mochila. Hacía semanas que había prometido darse un respiro de las redes sociales, pero la sensación de vacío aún lo incomodaba. Fue el martes pasado, después de una noche interminable desplazándose por el feed, cuando despertó con una pregunta que retumbaba en su cabeza. ¿Será que la vida está ocurriendo allá afuera y yo simplemente no me doy cuenta? Lo peor es que ya conocía la respuesta. Sentía, en lo más profundo de su pecho, que algo estaba mal. La alegría parecía cada vez más lejana, como un viejo recuerdo que se escapaba entre los dedos. El autobús frenó de golpe, trayendo a Mateo de vuelta al presente. Hoy será diferente, pensó. Era la ley de la atracción, o algo parecido, susurrando en su mente. Bajó en su parada habitual, pero esta vez algo lo llevó al otro lado de la calle. Un cartel pegado en un poste decía: clase experimental de meditación, encuentra la paz que buscas. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No creía mucho en esas cosas, pero, por primera vez, decidió seguir su intuición. En el pequeño estudio improvisado, el instructor, un hombre de mediana edad con una sonrisa apacible, pidió a todos que apagaran sus celulares y los colocaran en una caja al fondo de la sala. Mateo vaciló un momento, pero pronto notó el alivio que eso le generaba. El silencio parecía tan vivo, tan lleno de posibilidades. Cuando cerró los ojos y respiró profundamente, sintió que su mente finalmente tenía espacio para existir. Lo curioso es que nunca pensó que estar sin su celular pudiera ser tan liberador. Al salir del estudio, algo en él había cambiado. Era como si el mundo hubiera adquirido nuevos colores, nuevos sonidos. Comenzó a fijarse en los detalles: las hojas de los árboles moviéndose con el viento, un perro persiguiendo una mariposa, e incluso la risa de dos niños cruzando la calle. La alegría, aquella vieja conocida que parecía tan lejana, comenzaba a dar señales de vida. Mateo se dio cuenta de que las cosas simples tenían un poder inmenso. ¿Acaso no era esto de lo que hablaba la ley de la atracción? Cuanto más agradecía por esos pequeños momentos, más sentía su corazón llenarse de algo bueno, algo que no podía describir con palabras. En los días siguientes, Mateo empezó a practicar esto como un ritual. Seguía usando el celular. Claro, era imposible ignorar los mensajes del trabajo y los compromisos, pero estableció una nueva regla: cada mañana y cada noche serían dedicadas a algo que lo hiciera sentir vivo. Podía ser una caminata al aire libre, un libro inspirador o incluso un café en silencio, solo escuchando sus propios pensamientos. Poco a poco, se dio cuenta de que el celular dejaba de ser el centro de su vida. Descubrió que lo que tanto buscaba no estaba en la pantalla, sino en lo que sucedía cuando se desconectaba. Fue entonces cuando empezó a vivir de verdad. Lo más interesante fue que, cuanto más se enfocaba en estas pequeñas alegrías, más cosas buenas parecían suceder.
Mateo recibió una invitación inesperada para un proyecto con el que siempre había soñado, se reencontró con viejos amigos e incluso comenzó a notar señales del universo en situaciones cotidianas. Un día, mientras hojeaba un libro en una librería, encontró una frase que parecía escrita para él: en lo que te enfocas, se expande. Sonrió para sí mismo, sintiendo que finalmente entendía el verdadero significado de esa idea. La vida, al final, era mucho más simple de lo que había imaginado. No se trataba de tener todas las respuestas, sino de estar lo suficientemente presente como para hacer las preguntas correctas. Mateo estaba cada vez más inmerso en su nueva rutina, pero, como cualquier viaje, este también tuvo sus desafíos. Al principio, sentía un impulso casi incontrolable de revisar su celular. Era como si algo siempre estuviera llamándolo, un hábito silencioso pero poderoso. Sin embargo, se dio cuenta de que este impulso surgía principalmente en momentos de aburrimiento o ansiedad. En lugar de luchar contra esa sensación, decidió enfrentarse a ella. ¿Y si, en lugar de buscar distracción, buscar a propósito? Esa pregunta lo guió. Fue entonces cuando empezó a probar algo diferente. Cada vez que sentía esa necesidad, escribía en un cuaderno cualquier cosa que pasara por su mente. Palabras sueltas, pensamientos o incluso quejas. Para su sorpresa, aquello tenía un efecto casi mágico. Era como si el acto de plasmarlo todo en el papel liberara su mente. Un día, mientras revisaba lo que había escrito, Mateo descubrió un patrón curioso. La mayor parte de sus anotaciones hablaba de cosas que deseaba vivir, pero que nunca se permitía. Viajes postergados, libros no leídos, personas con las que quería reencontrarse. Era como un mapa claro de sus deseos. Recordó un concepto que había escuchado en la clase de meditación: la ley de la atracción. Era como si todo lo que plasmaba en el papel cobrara fuerza y comenzara a tomar forma. Decidió probar esa idea de manera práctica. Escribió algo sencillo: hoy quiero sentir alegría. Quiero que el día me sorprenda de manera positiva. No era tanto un pedido al universo, sino un compromiso consigo mismo. Y lo curioso fue que, al salir de casa esa mañana, sintió que algo diferente estaba por suceder. Y sucedió. Ese mismo día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, Mateo se encontró con un antiguo compañero de universidad al que no veía desde hacía años. La conversación fluyó de forma tan natural que perdió por completo la noción del tiempo. Su amigo lo invitó a un evento que tendría lugar el fin de semana, una especie de feria cultural al aire libre, llena de música, comida y una energía positiva. Mateo aceptó sin pensarlo dos veces. Lo más interesante fue notar cómo, al estar abierto a lo inesperado, comenzaba a atraer situaciones que antes parecían inalcanzables. Sentía que el mundo respondía a su cambio interior, como si cada día escribiera un nuevo capítulo de su vida. En el evento, Mateo experimentó algo que no sentía desde hacía años: una conexión genuina con el momento presente. Sin la distracción del celular que había dejado intencionalmente en casa, se permitió sumergirse por completo en la experiencia. Conoció a personas nuevas, probó sabores que nunca había experimentado y hasta se animó a dar unos pasos de baile al ritmo de una banda local. Descubrió que esa alegría, esa sensación de estar vivo, era algo que él podía generar por sí mismo. No dependía de likes, notificaciones ni de la aprobación externa. Era algo interno, una elección consciente. Esto es vivir, pensó. Es estar donde están los pies, con el corazón presente. Cuando el día terminó, Mateo se dio cuenta de que no había echado de menos su celular ni por un segundo. Era como si, al dejar de lado su obsesión por la pantalla, hubiese recuperado una parte de sí mismo que había estado dormida. Más aún, sentía que había aprendido un secreto simple pero poderoso. No era el celular lo que lo aprisionaba, sino la forma en que lo utilizaba. Ahora sabía que podía vivir con tanta alegría e intensidad que la tecnología sería solo una herramienta, no una necesidad. Su viaje apenas comenzaba, pero Mateo estaba emocionado por todo lo que aún estaba por venir. Los días comenzaron a fluir con más ligereza en la vida de Mateo, aunque una pregunta lo intrigaba profundamente: ¿por qué nunca antes había notado que la alegría estaba tan cerca, siempre al alcance de la mano? Fue durante una tarde lluviosa, sentado en el balcón con una taza de té en las manos, cuando tuvo una poderosa revelación. Era la falta de atención plena lo que había robado su conexión con el mundo a su alrededor. El celular, por supuesto, era solo uno de los responsables, pero Mateo comenzó a darse cuenta de que gran parte de ello provenía del ritmo frenético en el que vivía. Pensaba en el trabajo mientras almorzaba, planeaba la lista de compras mientras conducía y soñaba con el futuro mientras el presente se le escapaba como agua entre los dedos. Decidió entonces probar un experimento simple, pero desafiante: dedicar un momento del día a hacer solo una cosa a la vez. Al principio,
Fue más difícil de lo que había imaginado. Mateo se descubría constantemente tentado a volver a sus viejos hábitos. Por ejemplo, al sentarse a comer, tenía el impulso de revisar el celular para checar las noticias o echar un vistazo a las redes sociales. Pero logró contenerse. Cerraba los ojos y respiraba profundamente, concentrándose en los aromas y sabores de su comida. «Come como si fuera la última vez», se decía en broma. Fue un ejercicio de paciencia, pero con el tiempo empezó a notar algo que nunca había percibido antes. Cada bocado tenía un sabor único, casi como si estuviera redescubriendo el placer de comer. Este mismo principio lo llevó a otras áreas de su vida: ducharse sintiendo el agua caer sobre sus hombros, caminar observando las texturas de las calles o escuchar música con los ojos cerrados. Mateo estaba aprendiendo a sentir la vida nuevamente, sin prisas, sin distracciones. Lo más curioso era que, al desacelerar, parecía que el universo conspiraba a su favor. En uno de esos momentos de atención plena, Mateo recibió un mensaje inesperado. Era de un antiguo profesor que había sido una gran inspiración durante su adolescencia. Lo invitaba a una conferencia que daría en la ciudad vecina sobre cómo encontrar propósito en medio del caos. Mateo sabía que no era coincidencia. La ley de la atracción estaba funcionando una vez más. Aceptó la invitación sin dudarlo y, el día de la conferencia, se sentó en la primera fila, con ojos y oídos atentos. «El secreto», dijo el profesor, «es aprender a escuchar el silencio. Es ahí donde encuentras todas las respuestas». Esas palabras resonaron en la mente de Mateo, como un recordatorio constante de que el ruido del mundo exterior no era más que una distracción. Inspirado por esta nueva perspectiva, Mateo comenzó a compartir sus experiencias con otras personas. En pequeñas conversaciones con amigos o compañeros de trabajo, mencionaba cómo había aprendido a desacelerar, vivir con más intención y desconectarse sin culpa. Algunos se reían, diciendo que era imposible vivir sin estar siempre en línea. Pero otros parecían intrigados, como si estuvieran escuchando algo que siempre habían sabido, pero nunca se habían atrevido a poner en práctica. «Prueba a apagar el celular por 1 hora», sugería. «Sal a caminar, toma un café solo, observa a las personas a tu alrededor». Pronto notó que, aunque algunos eran escépticos, había una sed profunda en todos ellos. Una sed de algo más. Algo que ni el celular ni las redes sociales podían ofrecer. Y así, la vida de Mateo comenzó a transformarse también en la vida de las personas a su alrededor. No tuvo que convertirse en un gurú ni imponer reglas complicadas. Simplemente compartió lo que estaba viviendo. Se dio cuenta de que, cuanto más hablaba sobre estas pequeñas prácticas, más se comprometía con ellas. Era como si estuviera reeducando su mente cada día. La alegría, aquella que al principio parecía tan lejana, ahora se estaba convirtiendo en su nueva realidad. Y lo más interesante, Mateo sabía que aún tenía mucho por aprender. La vida, al fin y al cabo, es un proceso continuo de descubrimientos, y él estaba ansioso por lo que el futuro le deparaba. Con el paso del tiempo, Mateo comenzó a entender que su camino de reconexión consigo mismo iba más allá de las pequeñas prácticas diarias. Aunque se sentía más vivo y despierto, algo seguía inquietándolo: la sensación de que, durante años, había permitido que sus prioridades fueran dictadas por lo que los demás esperaban de él. Empezó a cuestionarlo todo, desde cómo pasaba sus días hasta las decisiones más importantes de su vida. Fue en uno de esos días de introspección cuando recordó una pregunta que había escuchado en la conferencia del profesor: «Si pudieras empezar de cero, ¿qué harías diferente?». Esa pregunta tan simple parecía abrir una herida antigua, pero necesaria. Mateo se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, había vivido en piloto automático, sin preguntarse qué era lo que realmente lo hacía feliz. Sintió que había llegado el momento de cambiar eso. Una de las primeras cosas que hizo fue tomar un cuaderno, el mismo donde ya anotaba sus pensamientos, y dividir una página en dos. De un lado, escribió todo lo que lo hacía sentirse vivo: momentos con la familia, caminatas al aire libre, proyectos creativos, conversaciones significativas. Del otro lado, listó todo lo que drenaba su energía: personas negativas, exceso de tecnología, reuniones sin propósito. Al terminar, la respuesta estaba clara como el agua. Necesitaba dar más espacio a lo que le traía alegría y cortar, sin miedo, lo que ya no tenía sentido. Era como si estuviera haciendo una curaduría de su propia vida. Así comenzó un proceso de limpieza, tanto externa como interna. Empezó por las redes sociales, silenciando notificaciones y dejando de seguir cuentas que solo lo hacían compararse o sentirse menos. Al mismo tiempo, Mateo empezó a incorporar pequeños rituales de alegría en su rutina. Eran cosas simples, pero que marcaban una gran diferencia. Cada mañana, al despertarse, ponía una canción que lo inspiraba y bailaba solo,
como si nadie lo estuviera viendo. Durante el almuerzo, en lugar de perderse en el celular, dedicaba un momento a agradecer mentalmente por lo que tenía, incluso si era algo pequeño, como el sabor de una comida bien preparada. Por la noche, antes de dormir, releía sus anotaciones del día y hacía una lista mental de todo lo que lo había hecho sonreír. Mateo notaba que, cuanto más se enfocaba en la alegría, más ésta se multiplicaba. Era como si la vida recompensara el esfuerzo que hacía por mantenerse presente. Lo más interesante fue notar cómo estos cambios comenzaron a impactar otras áreas de su vida. En el trabajo, Mateo se sentía más productivo, pero sin esa sensación de agotamiento que antes lo perseguía. Propuso pausas creativas durante las reuniones e incluso organizó una pequeña sesión de meditación con sus colegas. Para su sorpresa, muchos le agradecieron, diciendo que eso los hacía sentirse más centrados en medio del caos del día a día. En casa, comenzó a darse cuenta de cómo las pequeñas acciones podían crear grandes momentos de conexión. Una cena sin el celular en la mesa, una conversación sincera con sus padres o incluso un paseo por el parque con su perro, todo parecía tan simple, pero tan valioso. Mateo sentía que, finalmente, estaba viviendo de verdad. Un día, durante una de sus caminatas matutinas, Mateo se dio cuenta de algo curioso. Estaba tan inmerso en las sensaciones del momento, el canto de los pájaros, la frescura del viento, la textura del suelo bajo sus pies, que ni siquiera se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado sin mirar el celular. Cuando finalmente revisó la hora, notó que llevaba 2 horas desconectado. Pero, en lugar de sentir culpa o preocupación, sonrió. Ese tiempo lejos de la pantalla no era una pérdida, sino una ganancia. Sentía, más que nunca, que la verdadera alegría venía de lo que hacía con su tiempo, y no de lo que veía en una pantalla. Mateo empezó a entender que la alegría no era un destino final, sino una elección constante. Y cuanto más se comprometía con esa elección, más parecía atraer personas y situaciones que se alineaban con esta nueva forma de vivir. Sabía que su camino apenas comenzaba. Quedaba tanto por descubrir, tanto por explorar. Pero ahora sentía que tenía las herramientas adecuadas y, sobre todo, el deseo de vivir cada momento con el corazón abierto. Fue en una mañana soleada, mientras Mateo hojeaba un libro en su cafetería favorita, cuando se dio cuenta de cómo su relación con el celular había cambiado de forma definitiva. El dispositivo estaba allí, junto a su taza de café, pero silencioso, inofensivo. Ya no sentía esa urgencia de revisar las notificaciones ni de responder mensajes de inmediato. Qué curioso, pensó, como algo que antes era mi ancla se ha convertido en solo una herramienta. Mientras el aroma del café fresco llenaba el ambiente, leyó una frase que parecía hablarle directamente: la alegría no es algo que encuentras, es algo que creas. Cerró el libro por un momento y dejó que esas palabras se asentaran en su mente. Eso era exactamente lo que había estado haciendo todo ese tiempo, creando momentos, eligiendo vivir. Aún así, Mateo sabía que su viaje no estaba completo. Había estado sintiendo un llamado silencioso, casi como un susurro, hacia algo más grande. Aunque su rutina estaba alineada con sus valores y el presente había adquirido un nuevo significado, había un vacío que solo podía llenarse compartiendo lo que había aprendido. Fue entonces cuando decidió dar el siguiente paso: organizar un encuentro comunitario en el parque central de la ciudad. La idea era simple, pero poderosa: invitar a las personas a un día de desconexión, donde pudieran reconectarse unas con otras, con la naturaleza y con ellas mismas. Pegó carteles por toda la ciudad y grabó un pequeño video para las redes sociales, en el que decía con una sonrisa en el rostro: deja el celular en casa y ven a sentir la vida con nosotros. El día del evento, Mateo no sabía qué esperar. Llegó temprano al parque con una cesta de frutas y una manta para picnic. Poco a poco, la gente comenzó a llegar. Primero algunos amigos, luego desconocidos que habían visto el video, y finalmente familias enteras, con niños corriendo de un lado a otro. El parque cobró una vida que Mateo nunca había visto antes. Había risas, conversaciones genuinas e incluso algunos momentos de silencio compartido. Nadie parecía preocuparse por estar desconectado del mundo digital. Era como si, en ese pequeño rincón del parque, todos hubieran conectado con algo mucho más grande, la esencia de estar vivos. Mateo sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que su idea había sembrado algo especial. Uno de los momentos más memorables del día fue cuando, al atardecer, Mateo reunió a todos en un círculo y les pidió que compartieran algo por lo que estuvieran agradecidos. Las respuestas fueron tan diversas como emocionantes. Un hombre agradeció por haber recuperado su salud, una mujer habló sobre la alegría de ver sonreír a su hijo, y una niña, que no tendría más de 7 años, dijo con simplicidad: estoy agradecida por hoy. Las palabras de la niña resonaron en Mateo como una verdad universal. Era eso.
No se trataba de grandes logros o metas inalcanzables. La alegría estaba en los pequeños momentos, en aquello que a menudo pasaba desapercibido. Mateo sabía que, aunque las personas regresaran a sus rutinas al día siguiente, ese instante permanecería con ellas. Era como si todos hubieran experimentado, aunque solo fuera por un día, una nueva forma de vivir. Esa noche, al regresar a casa, Mateo se sentó en el balcón con una taza de té. Miró el cielo estrellado y sonrió, sintiéndose más conectado con el universo que nunca. Su celular seguía en la mochila, olvidado, pero no le importaba. No había notificaciones que pudieran sustituir la plenitud de ese momento. Sintió, en lo más profundo de su pecho, que algo había cambiado para siempre. No se trataba de eliminar el celular ni de huir de la tecnología, sino de redefinir su relación con ella. Mateo sabía que ahora tenía el control. La vida ya no era un caos de distracciones. Se había convertido en algo simple, vivo y lleno de alegría. Estaba listo para lo que viniera, pero sin prisas. Después de todo, vivir es estar aquí y ahora. Ahora tengo un regalo para ti. ¿Te imaginas poder seguir un plan diario para manifestar todo, absolutamente todo lo que deseas usando la física cuántica y la ley de la atracción? He preparado para ti un ebook con un paso a paso de todas las técnicas, incluyendo los horarios exactos para que puedas aplicarlas correctamente. Este regalo está disponible en el primer comentario fijado de este video. No está completamente gratis, porque sé que si lo estuviera, no le darías el valor que merece y probablemente no lo aplicarías. Además, me llevó tiempo y esfuerzo crearlo, pero te prometo que cuesta menos que un almuerzo diario, y el cambio que puede generar en tu vida no tiene precio. Ve al primer comentario fijado y consigue tu regalo. Ahora que sabes el poder de vivir con intención y cómo pequeños cambios pueden transformar tu relación con el celular y con la vida, déjame preguntarte, ¿qué harás con esto? ¿Seguirás permitiendo que las notificaciones y los scrolls infinitos decidan cómo será tu día? ¿O tomarás las riendas y empezarás a crear la alegría que tanto mereces? La elección está en tus manos, y lo mejor de todo es que puede empezar ahora mismo. No mañana, no el lunes. Ahora, piensa conmigo, ¿qué te hace sentir vivo? ¿Un paseo por el parque? ¿Una buena conversación? ¿Una taza de café mientras escuchas tu música favorita? Elige una de estas cosas y hazla hoy mismo, sin distracciones. Deja el celular de lado, aunque sea por 15 minutos, y entrégate al momento. Vas a sentir la diferencia, porque cuando te permites estar presente, el mundo te responde de vuelta. Y créeme, la alegría de vivir es mucho más poderosa que cualquier notificación en la pantalla. Ahora dime, ¿estás listo para dar ese primer paso? O mejor aún, ¿qué pasos puedes dar hoy mismo? Comparte en los comentarios cómo planeas aplicar esto en tu rutina. Quiero escucharte. Vamos juntos en esta jornada de transformación, porque, en el fondo, todos buscamos lo mismo, vivir de verdad, con propósito, con alegría. Si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo transformar tu vida con pequeñas acciones que tienen un impacto gigante, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguna historia o consejo que pueda inspirarte aún más. ¿Estás listo para vivir la vida que mereces? ¡Vamos a ello! Crear la vida de tus sueños es mucho más sencillo de lo que imaginas. Con la ley de la atracción, usada en los momentos y horarios correctos, puedes manifestar lo que desees. Pero ese es un tema para otro video, y, por suerte, ese video ya está disponible en tu pantalla. Solo haz clic y nos vemos allí.